Las distrofias miotónicas se distinguen por ser enfermedades genéticas de herencia autosómica dominante que cursan con alteraciones musculares y también pueden ser multisistémicas. De la mano de un especialista en neurología, estaremos conociendo hoy en Saludarte sobre la enfermedad de Steiner. Cuando me hicieron estos chequeos, que fue que más o menos vimos de dónde venía, es de, bueno, mi papá también le pasa esto. Doctor, ¿en qué consiste la distrofia miotónica, también conocida como la enfermedad de Steiner? La enfermedad de Steiner, o distrofia miotónica, como se le conoce, es una enfermedad neuromuscular. Es la distrofia muscular más frecuente en el adulto y su causa es genética. Hay una afectación en el cromosoma 19, en un gen ubicado en el brazo largo del cromosoma 19, en el sitio 13.3, que provoca la enfermedad. Y su expresión es autosómica dominante, se expresa en todas las generaciones. Por tanto, es una enfermedad neuromuscular de base genética y es la distrofia, como dije anteriormente, muscular más frecuente del adulto y es la segunda en frecuencia después de la enfermedad de Duchenne que afecta esta distrofia, en este caso a los niños. Bueno, la niña fue diagnosticada con este padecimiento alrededor de un año ya, es decir, fue en septiembre del año pasado. ¿Tenías conocimiento sobre esta enfermedad? No, para nada. No tenía conocimiento y, por supuesto, hasta el momento de ser diagnosticado. ¿Qué alteraciones genéticas provoca esta enfermedad? Precisamente la alteración genética está en el cromosoma 19, en el brazo largo de este cromosoma, en el sitio 13.3, y es que ocurre una replicación en un triplete de bases. Recuerden que el ADN nuestro está formado por bases nitrogenadas. Pues bueno, hay un triplete que es citosina, tinina, guanina, que se repite demasiadas veces de forma patológica o anormal estas copias. Y al estar de esta forma patológica en el paciente, se expresa la enfermedad en el músculo. Y esto es muy interesante, porque esta enfermedad puede tener anticipación genética o fenómeno de replicación catastrófica, es decir, que en las familias puede aparecer más precozmente a medida que avanzan las generaciones. Y es producto de estas bases nitrogenadas, este triplete, en una copia anómala de este gen que se encuentra en el cromosoma 19. Y eso está bien determinado, de ahí que se puede hacer el diagnóstico preciso de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y signos de esta enfermedad? Esta enfermedad es muy interesante y afecta varios sistemas, no solo al sistema nervioso. Afecta al aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el sistema endocrino, el sistema digestivo. Es decir, tiene múltiples expresiones clínicas. Y precisamente desde el punto de vista neurológico comienza a aparecer una atrofia muscular. Una atrofia muscular sobre todo en los músculos de la cara. En este caso en los músculos maceteros, en los músculos faciales. Da un aspecto al paciente de cara de hacha, como se le ha llamado. En el caso del hombre hay alopecia también que la acompaña y es una fascia característica, cierta caída de la mandíbula, cierta tosis palpebral, además de la afectación de los músculos de la fonación y la deglución, una voz gangosa como se le llama, una voz en este caso como si fuera nasal que acompaña al paciente y le da una fascia característica. La afectación también de la musculatura de la región cervical hace que se encorve un poquito hacia adelante el paciente. Otra característica interesante es que distalmente afecta la musculatura en los miembros superiores e inferiores. No es una miopatía que afecte los músculos proximales, sino que afecta a los músculos distales. Y eso también es característico. Eso hace que el paciente tenga dificultad para abrir, por ejemplo, un determinado bote, o tenga dificultad para caminar y tropiece con facilidad por tener un pie péndulo, por la atrofia muscular distal, ya sea en las piernas, en los miembros inferiores o en los miembros superiores. Otra característica interesante es que no solo se acompaña de estas afectaciones neurológicas, sino que se afecta el aparato cardiovascular, cursa con trastornos del ritmo cardíaco, afectación en el ritmo y en la morfología cardíaca, por tanto hay que estudiar la función cardíaca en estos pacientes. Complicaciones respiratorias, tienen predisposición a la insuficiencia respiratoria, a la aparición de sepsis, y esto es muy importante. También la dificultad en ocasiones para la deglución hace que tengan neumonías a repetición por broncoaspiración. Ese es un detalle también a tener en cuenta. La enfermedad también cursa con afectación oftalmológica. Las cataratas características se describen como en árbol de Navidad, cuando se ven en este caso en el fondo de ojo con la lámpara de hendidura en estos pacientes característicos. Además de esto también se afecta la vía digestiva, sobre todo la disfagia que puede ocurrir en estos seres humanos. Como podemos apreciar, tiene una afectación sistémica generalizada.
aunque por supuesto predomina este fenómeno neurológico con la afectación muscular, con la debilidad muscular. Algunos autores consideran 3 síntomas cardinales de la enfermedad: la debilidad muscular, la miotonía y las cataratas. La miotonía habitualmente se manifiesta como rigidez y generalmente los padres comienzan a notarla en la edad escolar hasta la 2ª o 3ª década de vida. Se le denomina distrofia miotónica porque el paciente tiene dificultad para realizar la relajación muscular. Hace la contracción correctamente, pero a la hora de relajar el músculo no lo hace de forma correcta. Y eso se ve sobre todo en las partes distales, en los miembros superiores. Se le manda al paciente a cerrar las manos con fuerza, con bastante fuerza, y uno normalmente la abre sin dificultad. Pues estos pacientes, cuando hacen este movimiento, la relajación está comprometida y lo hacen de una forma completamente anómala. Y esto es característico, es un sello que le da personalidad propia a la enfermedad de Steiner, conocida por tanto como distrofia miotónica, por la dificultad en la relajación muscular, acompañada por supuesto de la pérdida de la fuerza muscular, de la disminución o abolición de los reflejos distalmente, que es la musculatura que más se afecta en estos pacientes. El diagnóstico de esta enfermedad, en primer lugar, es un diagnóstico en la clínica, se basa en la clínica, en el examen físico del paciente, en todos estos detalles que hemos hablado. Debo decir que también se ha asociado la enfermedad de Steiner con la diabetes mellitus y con los trastornos del tiroides con bastante frecuencia. Es decir, el diagnóstico es eminentemente clínico, pero se basa también en el estudio genético, demostrando que hay una afectación en el cromosoma 19 en el brazo largo, en el sitio 13.3, con la afectación del código de este triplete de bases nitrogenadas, citosina, tinina, guanina, de forma anómala. Por tanto, el diagnóstico genético confirma la sospecha clínica que tengamos en la enfermedad. Se hacen estudios neurofisiológicos, como es el estudio de conducción y la electromiografía. La electromiografía es muy importante en estos pacientes y también constituye un sello de la enfermedad. Se ve, cuando se registran los potenciales de unidad motora, el fenómeno miotónico, que da un sonido característico en este estudio, como si fuera la caída de un avión en picada. Es característico, es un sello. Cuando uno lo escucha haciendo el estudio, uno dice, esto es un fenómeno miotónico, y sospechando la enfermedad ayuda a confirmar de que sea una distrofia miotónica o enfermedad de Steiner. ¿Algún síntoma te había llamado la atención en la niña antes de su diagnóstico? Una vez en consulta con el médico, él me fue interrogando acerca de que si notaba, en algún momento de su niñez había notado algo de debilidad muscular. Y enseguida, por supuesto, que me vino a la mente que ella necesitaba ayuda. En varias ocasiones nos pidió ayuda, es decir, a mí, a otra familiar que la llevábamos a la escuela, que la ayudara con la mochila. Es decir, que se sentía con un poco de apretazón en el pecho, un poco de falta de aire. Entonces, eso es lo que más bien recuerdo de su etapa de niñez. Recuerdo muy pocas cosas, porque más bien si me daba un golpe en el brazo, me entraba un calambre. A veces se me entumecían los dedos y entonces, normal, yo lo veía como una cosa normal, porque hay veces que pasa, pero en realidad igual la falta de aire cuando iba a la escuela, la mochila me pesaba mucho, tenía que parar, o sea, me faltaba un poco el aire y me daba un dolor en el pecho. Y sí, otra cosita que también me llamaba la atención, que siempre fue muy delgada. La llevé, por supuesto, a muchas consultas de nutrición, pero siempre daba delgada, nunca desnutrida. Quise engordar, por más que trato de comer, de tomar vitaminas, no veo el cambio. Realmente se le hizo un chequeo general, porque también en la secundaria presentó lo que era los desmayos, y ahí fue que nos iniciamos más bien en busca de qué pasaba. Pensaba yo que era epilepsia, algo así, porque se desmayaba, y nada, se le hizo todo un chequeo general, todo dio normal, y el neurólogo, mire, le agradezco muy eternamente. Desde el primer momento que la vio, supo lo que tenía la niña. Nada más de mirarla, dijo, lo que tiene es un Steiner. ¿Se puede presentar, doctor, esta enfermedad en cualquier etapa de la vida? Esta enfermedad, de forma interesante, puede aparecer incluso en el nacimiento, la variante congénita o neonatal de la enfermedad de Steiner. Hay variantes en la niñez, hay variantes en la adolescencia, en la juventud temprana y en la juventud tardía, y ya en este caso en el adulto mayor. Hay variantes a lo largo de la vida de la expresión de esta enfermedad.
Como dije anteriormente, está el fenómeno de anticipación genética o replicación catastrófica, que hace que se exprese más frecuentemente en las nuevas generaciones, pero puede aparecer en determinados momentos de la vida, prácticamente en todas las etapas de la vida. El doctor me explicó varias cosas, que no podía tener estrés, no podía fumar, tomar, no podía tomar bebidas energéticas, siempre tenía que estar relajada, calmada, no podía tener estrés. Igual que los horarios de sueño, cada cual a su hora, la alimentación debe estar perfecta. Y en ese caso también hay un poco de problema porque yo no como mucho. No eres de mucho apetito, ¿no? No soy de mucho apetito. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. ¿Tienen alguna otra persona en la familia con este diagnóstico? A ver, en cuanto al papá, real, no tenía un diagnóstico y ha cursado por la vida con la enfermedad en sí. Se cansaba con facilidad, es lo que más hemos notado. Y bueno, ya al hacer estas pruebitas de fuerza con los brazos, con las manos, le tratamos de que él igual hiciera estos movimientos y notamos que sí, que es él el que también padece la enfermedad. Es una enfermedad genética. Doctor, aunque esta enfermedad tiene personalidad propia, ¿puede confundirse con otras distrofias? Puede confundirse, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esto es muy importante. Como dije anteriormente, esta enfermedad se identifica muy bien por ella misma, pero puede confundirse con otras distrofias. Recordad que la distrofia de Steiner es distal en los miembros y afecta la musculatura facial de la masticación, la musculatura de la cara y del cuello. Esto es característico de ella, pero puede confundirse con otras enfermedades musculares, con otros tipos de distrofia. Por eso es importante estudiar al paciente. Aquí sí tenemos el detalle de la genética, que podemos identificar al gen y además, incluso en casos extremos, se puede hacer la biopsia muscular y aparecer los signos patognomónicos de esta enfermedad. Una vez diagnosticada y que, bueno, por supuesto, el médico me explicara en qué consistía la enfermedad, también su tratamiento, estoy más tranquila. Su tratamiento, bueno, como es una enfermedad genética, solamente él indica lo que es las vitaminas. En este caso le indicó el Nutriforte y el ácido fólico solamente. Y bueno, todas estas, llevar una vida lo más sana posible, como bien explicaba la niña, que no se mantuviera en un ambiente que le provocara estrés, debe estar tranquila, relajada, el horario del sueño que debe cumplir, alimentarse a las 6 veces al día, tratar de lo que le guste, por supuesto que brindárselo y hasta ahora va marchando bastante bien. Yo tengo 15 años, ya voy para 16 el mes que viene, pero más bien ya que no puedo como que engordar un poco, más bien mi cuerpo es de baile. ¿Te gusta bailar? Además, tu físico te lo proporciona. Me encanta bailar, es como que es un sueño y espero cumplirlo, claro. Es muy importante el diagnóstico preciso y oportuno de esta enfermedad para que lo conozca el paciente y la familia. Por eso es que hay que tenerla registrada, hay que pensar en ella. El que sabe lo que busca reconoce lo que encuentra. Es importante, por tanto, hacer el diagnóstico correcto para ayudar a estos seres humanos. Si lo hacemos así, el futuro de él es mejor. Aquí se pone de manifiesto una frase de Jean-Martin Charcot, el padre de la neurología. Las enfermedades son de lo más antiguo y nada acerca de ellas ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos al aprender a reconocer en ellas lo que antes no percibíamos. Y hoy nos damos cuenta de eso. Por eso en el caso de la enfermedad de la distrofia miotónica es importante tenerla siempre presente y saber que es una distrofia muscular muy frecuente en el adulto. De ahí la importancia de su diagnóstico oportuno. El diagnóstico certero, el asesoramiento genético, una dieta adecuada y el apoyo familiar es de vital importancia para la calidad de vida de los pacientes que conviven con la enfermedad de Steiner. Por hoy es todo. La próxima semana, no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.